Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Pues aquí entrando con toda la fuerza que se requiere al mes 7, al mes de julio, en donde aparte estaba investigando y me estoy empapando de que, claro, entra Lilith en Libra hasta el año 2025, no me acuerdo bien de qué mes. Y bueno, pues es un interesante movimiento que se mueve en relación a los vínculos y las relaciones, todo lo que tiene que ver con Libra, ¿verdad? Y Lilith, bueno, pues siempre muestra esa sombra de la que tenemos forzosamente que aprender. Muchos movimientos que se van a venir de este año al que sigue con este movimiento, esta conjunción que cae siempre en temas de la luna, o sea, las emociones, los vínculos, todo lo que no vemos, todo lo que no nos atrevemos a ver, a decir. Muy interesante movimiento en el que entra ahorita en julio, que estamos ya pues sintiendo la energía dentro de nosotros y luego pues emportalados en estos 2 meses de 2 portales muy importantes, 7-7 y 8-8-8. Y bueno, corazones, pues, ¿qué te voy a decir? Muchos cambios que también se acercan en Centro Quantum, en su servidora también, todo va evolucionando, todo va marcando nuevos pasos para poder desarrollar para todos ustedes, bueno, pues las mejores herramientas y acercarnos de alguna manera a todas las formas o flancos, vamos a decir, en las que necesitamos hacer trabajo personal y bueno, pues tratar de apoyarlos en la medida de lo posible a nuestras capacidades, con mucho gusto y con mucho cariño. Hoy tenemos el último día de esta serie de lo que nadie te enseña. Y claro, pues tenemos que cerrar esta serie, esta miniserie que han sido estos 4 capítulos, con un tema muy, muy importante, lo que nadie te enseña en relación, ahora sí aquí, yo creo que el tema más importante, nadie te enseña a amar, a amarte, nadie te enseña a pensar. Y es algo que debemos de asumir que forzosamente es un aprendizaje que con las experiencias, los descalabros, pero sobre todo van un poco emparejados el amar y el amarme, van un poco emparejados porque sin duda cuando yo llego a darme cuenta y a observar que yo no sé amar, es porque evidentemente no sé amarme, eso va muy emparejado, ¿verdad? Entonces, cuando yo te digo que venimos de patrones familiares y de nuestros papás, de parejas parentales, cuando venimos de parte de nuestros papás, de sus formas de entender el amor. Y a veces, pues eso tendría que ser hostil, irrespetuoso, violento, impositivo, carente en muchas formas. Entonces nosotros aprendimos a amar ciertas cosas que no necesariamente son amor. Y cuando yo te digo que lo más importante que debemos de aprender en amar, bueno, son varias cosas, desarrollar confianza, respeto, claro, eso como inteligencia emocional, pero quizá saber que cuando nosotros tenemos que aprender a amar es cuando tenemos que aprender a recibir abrigo y a dar abrigo. Dar y recibir todo lo que llamamos abrigo, afecto, diálogo, honestidad, apertura. Ay, Dios, qué complejo se vuelve. Nadie nos enseña, corazones. Nadie nos enseña a amar, a escuchar, a esperar, a respetar, ¿verdad? Los momentos de cada quien.
es algo que se va desarrollando en función al amarme. Entonces, amarme, respetarme, hablarme con honestidad, confiar en mí, entender, ¿quién nos enseña a confiar en nosotros mismos, no? A darle fuerza, ahora sí, a nuestra propia mente. Y así como es de complicado que nadie nos enseña a amar o amarnos a nosotros mismos, a confiar en nosotros mismos y obviamente a creer en nuestra propia mente, es porque exactamente nadie tampoco realmente nos enseñan a pensar. Fíjate, nos mandan a la escuela y ahí en la escuela pues nos enseñan a memorizar. ¿A qué más nos enseñan? Nos enseñan a memorizar, nos enseñan a machacarnos la información, a aprender fechas. Todo eso es hemisferio izquierdo. Nadie nos enseña realmente a usar la mente. Y no solamente te estoy hablando del tema de la cuántica o del procesamiento de la realidad. No, el proceso real cognitivo de pensar. Y imagínate, gente que ni siquiera fue a la escuela, o sea, que ni siquiera la mandaron a la escuela como a nosotros nos mandaron a la escuela, bendito sea Dios. Como fueron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, que tenían una corta, a veces si fueron muy afortunados en su tiempo, pues se convirtieron en profesionistas, que eran realmente del grueso de la población los menos. Pero cuando nosotros tuvimos la facultad de que nos mandaron a pensar, aprender a pensar, hay otra parte de ese pensar que no nos enseñan. Todavía hubo una época de la educación en que había clases de ética. Y luego las quitaron, ¿eh? Como que aquí en México la Secretaría de Educación Pública entiende que no necesitamos ética. Pues ¿para qué necesitas pensar de otra manera? Capaz que en una de esas hasta aprendes a pensar de veras, ¿verdad? Pero ¿qué es pensar? Si nadie te va a enseñar a pensar. Es algo que nosotros nos autogestionamos cuando lo vamos aprendiendo a ver de esta manera este mapa de pensamiento. Si nadie nos enseña a pensar, fíjate, nadie nos enseña a evaluar y evaluarnos. Nadie nos enseña a discernir la información antes de que te centres o te claves o te cases con un concepto, con una idea. No, hay que discernir, evaluar. Nadie nos enseña a priorizar, a jerarquizar los pensamientos y las conductas. Tampoco nos enseñan dentro del pensamiento a valorar, que es lo que hablábamos en el otro capítulo de esta serie, los valores que tenemos, ¿verdad? Pero también en el pensamiento hay que valorar, así como hay que evaluar, hay que ponerle valores. Esto es muy importante para mí, tema de jerarquía también. Esto es relevante en este momento o no es relevante para mí, va a serlo en un futuro o lo fue antes, ¿verdad? Si nadie nos enseña a pensar, pues nosotros tenemos que aprender que dentro del pensamiento también la capacidad de tener claridad mental, clarificar tu mente. Claridad es saber exactamente, ser muy asertivos en lo que queremos, en lo que no queremos, en lo que nos lastima, pero estar todos revueltos con esa poca claridad. Obviamente, si nadie nos enseña a pensar, entonces ese procesar las ideas, ¿vale? Por el procesamiento de la información, a no divagar, sino aprender a centrarnos, a conocer realmente cuál es nuestra postura. A veces ni siquiera tenemos una postura clara, sino andamos tomando la postura de lo que nos conviene, divagando con valores de otras personas. Entonces, imagínate lo importante que es que cada uno de nosotros se enseñe a sí mismo cómo es su mente. Hay personas muy racionales, muy mentales, inclusive muy claras, y hay personas mucho más dispersas, que divagan, poco claras, poco asertivas, que no saben definir qué necesitan, qué les duele, qué les molesta, sino necesitan una Biblia, ¿verdad? De historias
Cuando nosotros no sabemos discernir, priorizar, jerarquizar, evaluar, no tenemos claridad. Entonces, imagínate ponerte a discutir con alguien que tampoco se ha enseñado a sí mismo a pensar. Qué complejo. Y luego vienen las dialécticas y las retóricas, ¿verdad? De cada quien. Es muy importante que entendamos que cuando nadie nos enseña a amar y nadie nos enseña a pensar, estamos hablando de estas dos herramientas. El corazón, para que tus emociones sean también asertivas, ahí hay que aprender a pensar. Y cuando hablamos del cerebro, que es el receptor de la mente, ahí es donde hablamos en el pensar. Y el también al jerarquizar, al poner valores, pues obviamente también le estoy poniendo emoción, ¿no? Esto cómo se siente. Entonces pongo mente y emoción, van siempre de la mano. Por eso es que aprender a amarme también es aprender a pensar. Aprender a amar también es aprender a utilizar esta herramienta mágica, maravillosa que es nuestra mente, ¿verdad? Porque desde luego, pues nosotros, de hecho, déjame, te digo aquí entre nos, parte de esto que nadie nos va a enseñar, que ha sido la serie, es lo que en mi caso ha sido mucha inspiración. Yo te puedo confesar que ha sido mi inspiración a través de estos miedos muy comunes que yo he ido recolectando, de lo que no nos enseñan. Nosotros tenemos que enseñarnos solitos, nosotros tenemos que encontrar adentro de nosotros la mejor herramienta. Entonces, ha sido una inspiración para diseñar protocolos, para diseñar momentos, vamos a decir, importantes de trabajo personal, porque en el momento en que tú aprendes a pensar, entonces vas a aprender a observarte. Y en el momento en que aprendes a amarte, vas a aprender a sentirte, a sentir la vida, a sentir tus experiencias. Entonces, de estas dos formas, vamos todos nosotros a poder entender que el desarrollo de la conciencia fundamentalmente tiene que volver a estas dos cosas. Aprender a amarte, a amar a los demás y aprender a utilizar tu mente para lo que la mente es, que es para crear, para transformar las situaciones. Y nos enseñan a usar nuestra pequeña mente, que es para copiar, para vomitar la mente que ya existía antes que nosotros, y esto solamente se puede hacer cuando no te amas lo suficiente y cuando no sabes amar realmente, porque entonces amamos bajo los conceptos mentales de otros momentos del mundo y vamos todos cambiando, vamos todos avanzando. Hacia eso vamos a encaminar el trabajo personal de esta semana, cerrando este capítulo con la parte que nos tocaba tocar, ¿verdad? Que tocamos los valores, tocamos otros aspectos de la vida, nadie nos enseña fundamentalmente a los temas de la sexualidad, ¿verdad? Cómo utilizar toda esta maquinaria pesada que tenemos y que genera mucha energía y pues ahí le andamos como el tarolas con los instintos básicos tirando y pues creamos cosas muy desagradables sin conciencia, pero hoy tenemos esa clave, corazones, si nadie te va a enseñar a amarte y nadie te va a enseñar a pensar, empieza el día de hoy a escuchar tu mente, a entender tu mente, a darte cuenta cómo procesas, cómo te puedes atorar a veces en una situación y cuál va a ser la llave para salir de ese proceso de la mente no entrenada. Amarte. Por amor a mí, no necesito pensar más esto. Por amor a mí, no necesito sufrir por esto. Por amor a mí, no necesito castigarme de esta manera. Por amor a mí, ta. Claro, estoy hablando de un parámetro fundamental de inteligencia emocional, porque si no, por amor a mí, caemos en un narcisismo de yo mío con me y todos al son que yo digo y solamente mis necesidades son las importantes. Así que corazones, entregada la cuarta parte de nuestro capítulo, de nuestra serie que se termina el día de hoy, de lo que nadie nos va a enseñar, pues hay que enseñarnos, hay que ser conscientes que a través del trabajo personal, de la lectura, de
de la observación, de la meditación sin duda, de la autoescucha. Vamos desarrollando cada quien a su ritmo, porque eso sí tengo que decir, los aprendizajes son individuales. De hecho, pues no hay un parámetro de que me falta mucho. Pues ¿quién marca eso, verdad? O yo ya tengo todos esos aprendizajes. Bueno, pues hasta que no te los pongas en tu vida. Esos parámetros son individuales, sin duda. Tu corazón te lo irá marcando. ¿Cuál será el aprendizaje que tendrá que seguir dentro de estos 4 episodios que te hemos entregado? Corazones, yo estoy muy feliz de continuar con el trabajo personal de esta semana, cerrando esta serie. Déjame tus comentarios y claro que se puede aprender inteligencia emocional y desde luego que nuestra vida, bueno, tengo tantas y tantas experiencias y comentarios, sobre todo personas de cierta edad, que me han dicho que hasta que aprendieron y entendieron y sobre todo, lo más importante, empezaron a aplicar todas las técnicas de inteligencia emocional, su vida se empezó a transformar y comprendieron sobre todo mucho el tema de sus enfermedades o somáticos. Así que bueno, pues nos vemos en Monterrey en nuestro intensivo ahora fin de mes, el 26, me parece 26 de junio, estamos ahí en Monterrey. Anótate para inteligencia emocional. Te esperamos. Te veo mañana. Chao, un abrazo. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.